de procedimiento de planación tributaria. Vamos hoy a dar inicio a la sexta sesión, en la cual vamos a hacer el foro, donde estaríamos evacuando pues esas payas de la 22 a la 45. Por favor, abren la cámara para tomar la foto, la evidencia. Hola, Ana María Caicedo, hace rato no te veía. Hola, profe, ¿cómo así? Si yo estoy en sus clases. No, sí, pero face to face. Ah, ya, bueno, profe. Y Erika no se ve. Yo sí la veo. No, usted, yo no la veo a usted, no, tampoco. A Jessica, Paula, Gabriela, Karen, no la veo. Yo sí estoy aquí, profe. Yo no los veo a ninguno. Yo también, profe. Yo sí los veo a todos, menos a Karen Chamón. Bueno, estoy viendo ya a Erika. Ya empezó la grabación. Bueno, voy a tomar la foto. ¿Cómo nos fue en el examen, profe? No me pregunte por él. Yo me imagino que bien, imposible, pues. Bueno, voy a compartir el módulo. Principios de la tributación. ¿Quién empieza? Les quiero hablar Profe, sobre el principio y la legalidad. Bueno, vamos entonces a enfocarlo en un principio de los principios constitucionales del derecho tributario, pues tenemos los principios de confianza legítima, principios de irretroactividad de la ley tributaria, principio de la equidad, eficiencia y agresividad del tributo, principio de igualdad tributaria, principio de favorabilidad y principio de legalidad. Dale, entonces con el principio de legalidad. Bueno, el principio de legalidad se Perdón, dice ¿ustedes que tienen diapositivas hechas o no? de legalidad no, tengo otra diapositiva de otro tema más adelante. Ok, hágale pues. El principio de legalidad es un principio fundamental del derecho público conforme al cual todo ejercicio de potestades debe sustentarse en normas jurídicas que determine un órgano competente y un conjunto de materias que caen bajo su jurisdicción. Por esta razón se dice que el principio de legalidad asegura la seguridad jurídica. Se podría decir que este principio de legalidad es la regla de oro del derecho público. En tal carácter actúa como parámetro para decir que un Estado es un Estado de derecho. Dice que en virtud del principio de legalidad, solo a través de una norma jurídica con carácter de ley se puede definir todos y cada uno de los elementos de la obligación tributaria. Esto es el hecho imponible, los sujetos obligados al pago, el sistema o la base para determinar el hecho imponible y la fecha de pago, las infracciones, sanciones y las exenciones, así como el órgano legalizado para recibir el pago de los tributos. Entonces, palabras más, palabras menos, ¿qué significa eso?
O sea, el principio de legalidad es que todo, o sea, todo hecho, digamos, en el derecho tributario debe estar sujeto a la ley. Eso es lo que para mí significa. O sea, que debe de cumplir con unos requisitos. Exacto, y esa ley no puede ir en contra de la Constitución, ¿verdad? Sí, tenemos como principal pues la Carta Magna, que es la Constitución Política. E incluso dice que los principios no nacen ni siquiera de decretos, sino de jurisprudencias. Muy bien. Y un impuesto se crea por una necesidad, ¿no? Entonces, cuando ya está creada la necesidad, necesitamos tal cosa, empiezan a salir los proyectos de ley para pasar por las diferentes cámaras y llegar al Senado para su aprobación, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. Paola Mora. Sí, señor. Soy Bueno, yo. ahora va a hacer otra intervención, ahora hablamos. ¿Quién sigue ahí? ¿Quién va a hablar? Profe, pues yo tengo las diapositivas, sino que en las diapositivas están todos los temas que hay de la página 22 a la 45. Bueno, vale, no importa, pero yo voy a compartir. Bueno. Dale. ¿Me confirman cuando la estén viendo, por favor? Sí, ya. Ya. Ah, listo, gracias. Bueno, entonces, pues como lo acabé de decir, aquí tengo todos los temas que trata el módulo de la página 22 a la 45, iniciando con los principios de la tributación. Bueno, para dar como una breve introducción, dice que un sistema tributario pues es el conjunto de impuestos establecidos por la administración pública cuyo fin principal es la obtención de ingresos para el sostenimiento del gasto público, es decir, el cubrimiento de las necesidades de la sociedad en general. Este sistema, de acuerdo con la Constitución Política Colombiana, debe seguir unos principios, entre los cuales se encuentran el de legalidad, igualdad o equidad, proporcionalidad, generalidad, neutralidad, no confiscatoriedad y retroactividad, economía, justicia, certeza, comodidad y representación. Pues yo escogí solamente 6, porque pues como todos íbamos a hablar del mismo tema, pues para no hacer tan largo la exposición. Entonces tenemos pues el principio de la legalidad. Dice que la máxima expresión de este principio es nullum tributum sine lege, que traduce sin ley no hay tributo. La legalidad en materia tributaria en Colombia se fundamenta en el artículo 338 de la Constitución Política, que establece en tiempo de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. Este principio constituye una exigencia primordial de acuerdo a la cual ninguna entidad del Estado puede realizar actos individuales que no estén dispuestos y reglados por una disposición anterior. La legalidad en materia tributaria también está señalada en la Constitución Política para casos excepcionales cuando se declare estado de emergencia por causas distintas a una guerra exterior o a una conmoción interior. En este caso, el presidente de la República podrá, con la firma de todos los ministros, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. Los decretos presidenciales que establezcan nuevos tributos deberán también fijar directamente los elementos esenciales del tributo, el hecho generador, los sujetos, la base gravable y la tarifa, y deberán ser enviados a la Corte Constitucional el día siguiente a su promulgación para que se evalúe el cumplimiento de los principios constitucionales. Está también el principio de la proporcionalidad, que se refiere a que los impuestos que debemos pagar para los gastos públicos no resulten desmesurados en cuanto a las capacidades económicas de los individuos. Este principio de proporcionalidad en Colombia, con la Constitución Política del 91 y como Estado Social de Derecho, se busca para todas las personas una aplicación justa de las normas que regulen cada una de las actuaciones. Al referirnos a la aplicación justa, no es otra cosa que el Estado, bajo su poder, tome decisiones equilibradas para los ciudadanos,
sin extralimitaciones en su poder o un dejar de hacer de acuerdo con los principios que lo rigen. Dentro de estos principios constitucionales encontramos el principio de proporcionalidad, el cual brinda al Estado y a sus administradores bases adecuadas para que sus decisiones sean tomadas de manera razonable y equilibrada, por lo cual permite en cada caso para cualquier materia o asunto sea estudiada de manera particular. El principio de la no confiscatoriedad defiende básicamente el derecho a la propiedad, ya que el legislador no puede utilizar el mecanismo de la tributación para apropiarse indirectamente de los bienes de los contribuyentes. Este principio busca limitar la facultad del poder tributario del Estado y proteger la propiedad privada de los ciudadanos. Este principio va de la mano del principio constitucional de la buena fe. El Estado debe procurar que los impuestos sean pagados de forma voluntaria por quienes están obligados a ellos sin necesidad de hacer confiscación de los tributos a su cargo. En principio, el tributo es un límite al derecho a la propiedad al quitar una parte de ella y otorgarla al Estado. Esta limitación a la propiedad no puede convertirse en una capacidad absoluta por parte del Estado de confiscar la totalidad de la propiedad del individuo para convertirla en un tributo. El principio de economía, un tributo debe ser económico, esto es que no tenga un costo muy elevado en su recaudo, control y administración. Este principio trata de la máxima racionalidad de la relación costos-beneficios, de manera que la administración pública tiene el deber de maximizar el rendimiento o los resultados con costos menores. Lo anterior significa que la eficiencia presupone que el Estado, por el interés general, está obligado a tener una planeación adecuada del gasto y maximizar la relación costos-beneficios. Bueno, está el principio de justicia, que se refiere principalmente al deber de contribuir a los gastos públicos, el cual queda supeditado a la justa distribución de las cargas según la capacidad económica del responsable contribuyente, pero respetando el principio de progresividad. El principio de justicia tiene como fin buscar la justicia tributaria. En consecuencia, el legislador debe procurar que las leyes sean justas, no excesivas, que graven a cada uno según su capacidad contributiva y que una vez expedidas se exija el cumplimiento a todos los obligados. Tenemos el principio de comodidad. Todo impuesto debe cobrarse en el tiempo y de la forma que sean más cómodos para el contribuyente, lo cual significa que los plazos y fechas deben fijarse de modo a que los contribuyentes les resulte práctico y poco gravoso el cumplir con su obligación tributaria. El legislador debe, a la hora de determinar las fechas, plazos y periodos de pagos, atender lo más conveniente para el contribuyente, para que de alguna forma se pueda asegurar el recaudo de una parte y de otra para que al obligado se le facilite su erogación o desembolso tributario. Listo, profe, hasta ahí van los principios. ¿Sigo con el otro tema? ¿Escuchan? Sí, la escuchamos. Ah, bueno. Profe. Dale, está bien. ¿Sí? ¿Sigo con el otro tema? Erika, Karen, Chamorro, para ese tema, ¿quién tiene que agregar algo? Profe, yo investigué el principio de la favorabilidad. Dale. Dice que el principio rector de la jurisdicción constitucional que ordena que la Constitución y los derechos fundamentales deben ser interpretados y aplicados de modo que se optimice su máxima efectividad para favorecer al titular del derecho fundamental. En los casos en que exista conflicto entre normas integrantes del bosque de constitucionalidad, prevalecerá la que sea más favorable al titular del derecho vulnerado. Si una norma infraconstitucional es más favorable para el titular del derecho fundamental que las normas del bloque de la constitucionalidad,
La primera se aplicará de forma complementaria, de manera tal que se asegure el máximo nivel de protección. Ninguna disposición de la ley puede ser interpretada en el sentido de limitar o suprimir el goce y el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales. La ley 137/11 orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales del artículo 754. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más hago, Karen? Yo, profe, Ana María Caicedo. Dale, Ana María. Bueno, yo tengo también diapositivas, pero entonces, o las comparto así, bueno. Dale, y las que tengan, yo tengo, de igual manera, las mandan al grupo. Compártala. Ah, bueno, señor. Acuérdense también, usted la mandan al grupo también, porfa. Se confirma, profe, si de pronto allí... Ya. Bueno, entonces sería como aportar dentro de los principios, como el principio de equidad, eficiencia y progresividad. Pues ahí también se habla de que este principio dispone que los tributos se han de gravar de manera igual a quienes tienen la misma capacidad de pago. Allí habla sobre en este primer principio de progresividad, sobre una equidad horizontal, tratando pues de que haya como esa equidad pues entre todos. Igualmente también habla de que se grava en mayor proporción ya a quienes disponen de una mayor capacidad contributiva y ahí sí ya lo refleja hacia una equidad vertical, hacia una línea vertical. También dándole pues como continuidad a este principio se habla sobre el principio de la eficiencia, ¿no? Que la Corte pues Suprema también y el mismo Estado también ha dispuesto de recursos técnicos para que haya como una mayor efectividad y haya un menor costo en los procesos que los contribuyentes hacen en el tema en el tema pues del desarrollo como tal de los impuestos, ¿no? De las presentaciones de declaraciones, todo. Entonces buscan también de que en este principio de eficiencia el contribuyente pueda hacerlo de una manera fácil, rápida y también a un menor costo. Usted, perdón, ¿qué opinan acerca de ese principio de equidad? Pues yo qué opino, pues profe, cada día pues se ve que la DIAN está como dentro de su misma página organizando pues como dando la facilidad como herramientas para la presentación pues de la información y de los impuestos, aunque en algunas se enredan, pero pues igual tratan de hacerlo de una manera más fácil, ¿no? Pero con respecto al IVA, ¿ustedes qué opinan? Ah, no, pues allí sí no hay principio de equidad, profe. Ni de progresividad. Ni de progresividad. No, ese sería el único, pues que como tal sí es para todos a nivel horizontal, como dice allí. Correcto. Sí, señor. ¿Qué más? ¿Qué más va a Otro, ir? señor. ¿Qué más va a ir? Otro, pues como para aportar también pues dentro del principio de igualdad, que pues realmente este es uno de los que uno como que primero analiza mucho, dice que es como donde los contribuyentes con una misma capacidad tengan condiciones sociales similares, deberían ser grabados con impuestos de misma forma general y similar. Si nos vamos al tema del IVA, pues ahí no hay nada. Y este principio de igualdad, pues como que poco se aplicaría y se aplica, ¿no? Pues de pronto, no, debe haber en igualdad, pues estamos en la progresividad, el que más tiene debe pagar más, pero de pronto el que más tiene, tiene un asesor tributarista que le hace aplicar la norma a favor del cliente y hace la buena lectura y aprovecha, mediante la lectura tributaria, aprovecha los beneficios. Entonces ahí sí ya se da una desigualdad, pero eso sí, eso se puede dar, dale. Ah, listo, profe. Bueno, y también, pues, otra también para aportar allí, el principio de favorabilidad, que consiste, pues, en que el ciudadano, pues, se les aplica la ley, lo que usted decía ahorita, profe, más favorable a sus intereses o a la menos restrictiva, pues, dándole como esa favorabilidad, pues, en cuanto a la presentación de sus impuestos, ¿ya? Y resulta más, bueno, sí, que es cuando realmente este principio se aplica pues para darle como esa opción de un mejor resultado pues en sus impuestos. Pues no sé, profe, si ahí termino para no continuar con el otro tema.
Espérate a ver qué más, Karen. Sí, profe. Pues sobre ese tema dice que ¿me escuchan? Sí. Que la constitución política, pues establece que la constitución política es la que establece los principios en el sistema tributario, que pues como los que ya dijo mi compañera, legalidad, equidad, eficiencia, progresividad y retroactividad de las leyes tributarias, así como pues también el deber de toda persona en contribuir con el financiamiento del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad, a diferencia de los principios administrativos. Dice que estos preceptos no se han desarrollado conceptualmente a través de leyes o reglamentos, sino a través de jurisprudencia. Por lo tanto, lo que entendemos que debemos hacer es cumplir como Estado. Aún requiere regulaciones que de órdenes sinteticen lo entendido por las otras cortes. Dice que se ha demandado la posible vulneración. Lo anterior con excepción del principio de legalidad de los tributos que es establecido directamente con la Constitución Política en el artículo 338, que dice que en tiempo de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. Y pues que el artículo determina que los tributos solo pueden ser impuestos por el Congreso, las asambleas, pues a través de leyes, ordenanzas y acuerdos, respectivamente. Además que un tributo solo puede ser creado por ley que fije los sujetos activos y pasivos, hechos, bases gravables y tarifas, en orden constitucional que la ley establezca la relación jurídica Estado-contribuyente. Muy bien, Erika. Profe, yo ya hablé, yo dije que investigué los principios favorables. Ya. Bueno. Espérate, yo miro. Bueno, entonces ya estamos. Está el principio de legalidad, principio de equidad, principio de progresividad. Principio de igualdad tributaria, de favorabilidad, confianza legítima. ¿Quién tiene algo sobre esto? Profe, yo. Dale. Bueno, por aquí encontré, dice que la confianza legítima se deriva en las actuaciones de los particulares y las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas. Pues ahí lo que yo entiendo es como que de acuerdo pues como a esa buena fe que habla allí, es que el Estado también presume de que cada uno de los contribuyentes está haciendo el ejercicio de manera correcta, ¿no? Y si tengo una favorabilidad, no puede la ley llegar y cambiármela, porque entonces dice que me va a lesionar o vulnerar los derechos adquiridos, ¿no? Sí, señor. Principio de irretroactividad de la ley tributaria. De ese también tengo, profe, que dice que, bueno, esa la entendí allí más o menos, dice, las normas tributarias como cualquier otra norma no son retroactivas, es decir, no se pueden aplicar sobre periodos grabables para los cuales no está vigente. O sea, esta irretroactividad dice que no aplica para vigencias anteriores, sino a partir de la que está en vigencia. Entonces, eso es como cuando dice, publíquese y cúmplase. Y cúmplase, sí, No se puede echar hacia atrás, ok. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de otro tema, clasificando los tributos, impuestos, contribuciones y tasas. ¿Quién tiene algo? Yo, profe. ¿Tiene diapositivas? Sí, señor. Bueno, hágale. Bueno, entonces la clasificación de los tributos.
En el ámbito económico, el tributo es entendido como un tipo de aportación que todos los ciudadanos deben pagar al Estado para que éste los redistribuya de manera equitativa o de acuerdo a las necesidades del momento. Existen 3 tipos de tributos, que es el impuesto, la contribución y la tasa. Los impuestos, según la Ley General Tributaria, son tributos exigidos sin contraprestación. Su hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad económica del sujeto pasivo como consecuencia de la riqueza que posee, es decir, del patrimonio, de los ingresos que obtiene, la renta o de los consumos que realiza. Se pueden realizar diversas clasificaciones de los impuestos, por ejemplo, se pueden clasificar en directos, que son aquellos impuestos que grava directamente la riqueza de las personas o empresas, por ejemplo, el impuesto sobre la renta o sociedades, o impuesto al patrimonio, entre otros, y los indirectos, que son aquellos que se aplican a bienes y servicios y por tanto afectan de forma indirecta a la riqueza de las personas. El más conocido es el impuesto sobre el valor añadido, que es el IVA. Sí, dale. Bueno, está contribuciones especiales, que es otro tipo de tributos, cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio, un aumento de valor de sus bienes por la realización de obras públicas, el establecimiento o ampliación de servicios públicos. Es decir, se trata de tributos que se hacen porque se ha recibido una contraprestación, siendo esta la mayor diferencia que hay con los otros impuestos. Ejemplo de ello podría ser una parada de metro que revalorice un terreno, el asfaltado de una calle o la construcción de una plaza, ya que se trata de una actuación pública dirigida a satisfacer una necesidad colectiva. Asimismo, los ingresos recaudados han de dedicarse a sufragar los gastos de la obra o servicio que han hecho exigir la obra. Y por último están las tasas, que solo se paga si se usa un servicio público. La Ley General Tributaria, en el artículo 2.2, define las tasas como los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial de dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieren, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario. Cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presenten o realicen en el sector privado. La tasa no es un impuesto, sino el pago que una persona realiza por la utilización de un servicio. Por tanto, si el servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar. Entonces, pues uno de los ejemplos que encontraba es, por ejemplo, el pago en los peajes, que por el hecho pues, de usted utilizar esa carretera, debe de pagar esa tasa. Listo, profe. Muy bien, muy bien. ¿Sí tiene algo más de ahí? Profe, Profe. allá en la tasa, ¿entra la sobretasa de la gasolina? Sí. Yo tengo algo más, ya. Ya le digo. ¿Cómo se clasifican los impuestos? Pues hay unos impuestos directos, otros indirectos, están las tasas, contribuciones, impuestos nacionales e impuestos territoriales. Sé que cada uno tiene su propia naturaleza y sus propias características. Sé que los impuestos directos es aquel que recae directamente sobre la persona que realiza el hecho generador que causa el impuesto. Esos son los directos. Los indirectos es el impuesto indirecto recae sobre una persona distinta responsable del mismo caso, típico del IVA, donde el sujeto económico es el comprador o consumidor final, quien lo paga efectivamente y el responsable es comerciante quien debe recaudarlo y declararlo en la DIAN. Las tasas, dice que las tasas son pagos que se hacen como contraprestación por utilizar o consumir un servicio ofrecido por el Estado. Las contribuciones para fiscales son pagos que ciertos sectores deben hacer para financiar servicios de ciertas entidades estatales, sino derecho de contraprestación alguna como esa contribución. Los impuestos nacionales
Son aquellos de carácter nacional que cobra el Estado como tal para financiar sus servicios de nivel general. Estos pueden ser directos o indirectos. Impuestos territoriales son aquellos impuestos directos o indirectos que cobran los entes territoriales como departamentos, municipios y distritos y que son impuestos por los órganos legislativos territoriales como asambleas y consejos, pero dentro del marco de la ley nacional a impuesto. Listo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a mirar el módulo de nuevo. Profe, ahí le envié unas diapositivas del procedimiento tributario. Ya lo vi. Impuestos directos son aquellos en los cuales, como decía Karen, recaen sobre el responsable de la obligación, el sujeto económico que soporta el tributo. Entre los directos tenemos el impuesto de renta, el impuesto de industria y comercio, riqueza o patrimonio, industria y comercio, predial y de vehículos. Serían los impuestos, ¿qué? Directos, ¿no? Y los indirectos, pues son los que no caen sobre en cabeza de la persona, sino hay un tercero, ¿verdad? Ejemplo clásico, pues aquí dice el impuesto de las ventas. Usted lo paga cuando compra, pero usted no lo consigna a la DIAN, lo consigna el que lo está cobrando. Ese taller de entrenamiento que él no hizo, de la página 30. Bueno. Tenga en cuenta que según la responsabilidad de cada contribuyente, este debe presentar una, varias o todas las declaraciones siguientes. Declaración anual del impuesto de renta y complementarios, declaración bimestral o cuatrimestral del impuesto del IVA, pues ahí está el anual, pero el anual, cuando se está en el régimen simplificado, pero ahora con el régimen simple, pues ahí es el anual, ¿no? Los que están en el régimen simple de tributación. Declaración mensual de la retención a fuente, declaración de impuesto a la riqueza y declaración anual de ingreso al patrimonio. Entonces, ahora sí entramos al procedimiento tributario. Seguimos el procedimiento. ¿Quién va a hablar sobre esto? Yo, profe. Yo, profe. Yo le envié unas diapositivas ahí. Compártala, pues, siga. Yo no la puedo compartir, me hace el favor. La envié al grupo. Espérate, pues. ¿Cuál es el tuyo? El último que le envié, profe. Procedimiento tributario, exposición 111. ¿Paola Mora? Sí, señor. Dale. Bueno, les voy a hablar sobre el procedimiento tributario. Se dice que el procedimiento tributario representa las actuaciones que el contribuyente, responsable o declarante realiza
ya sea personalmente o por un intermediario o representantes para cumplir con la obligación tributaria. Trate. Bueno, el procedimiento tributario tiene algunas etapas y estas son la presentación de declaraciones por parte de personas naturales o jurídicas, está el programa de gestión de la DIAN, la vía gubernativa y la vía de lo contencioso administrativa. ¿Cuál es la importancia del procedimiento tributario? Es que nos permite conocer los derechos, obligaciones que tiene un declarante o contribuyente, así mismo como se deben cumplir las obligaciones. Bueno, como pueden ver, ahí hay un cuadro que les voy a hablar sobre la vía gubernativa. ¿Qué es la vía gubernativa? La vía gubernativa hace referencia al proceso administrativo que lleva a cabo una autoridad administrativa, como en este caso la DIAN, que comprende toda su actuación hasta agotar todos los recursos con que cuenta el administrado para defenderse. Profe, se devuelve al cuadrito, por favor. ¿A cuál? Al cuadrito, creo que es la tercera diapositiva. ¿Sí, ya? Sí. Bueno, les voy a explicar algo sobre este cuadro, no todo. Dice agotamiento de la vía gubernativa, lo que tiene que ver con el procedimiento tributario, ya lo que les acabé de decir. Bueno, dice que para este proceso se debe seguir unos pasos tales como agotar vía gubernativa. Lo primero es presentar una declaración, sigue el emplazamiento, el requerimiento especial, la liquidación oficial y el recurso de reconsideración. Bueno, ¿qué significa el emplazamiento? El emplazamiento es el primer paso que la DIAN da para imponer la sanción por no declarar o de ser necesario. ¿Qué es el requerimiento especial de la DIAN? Es un acto preparatorio y previo a la determinación oficial del impuesto, es decir, no es un acto administrativo definitivo, sino que tiene por objeto proponer la modificación de una declaración tributaria representada inicialmente por un contribuyente a través de un oficio. Que es una liquidación oficial. Las liquidaciones oficiales son actos por medio de las cuales la administración se pronuncia con ocasión de la solicitud de los contribuyentes para modificar las declaraciones privadas o como finalización del proceso de determinación y liquidación de los tributos de los administrados. Y el recurso de reconsideración, este recurso de consideración es el escrito que el contribuyente presenta para solicitar a la DIAN que reconsidere un acto administrativo liquidatorio o sancionatorio para que lo revoque o lo modifique. Bueno, esto lo contempla a través de recursos. Estos recursos dice que son todos actos administrativos que puede ser recurrido por el administrado o el interesado legitimado como un mecanismo que la ley otorga al ciudadano para ejercer su derecho a la defensa. O sea que los recursos son los mecanismos que utiliza pues ya sea una persona natural o jurídica para defenderse. ¿Dónde vamos? Bueno, existen tres clases de recursos, que es el recurso de reposición, reconsideración y de queja. Se dice que el recurso de reposición y reconsideración se interpone, digamos, ante la misma autoridad o autoridades superiores. Estos tienen unos requisitos que tienen que estar, digamos, dentro de lo legal. También dice que tiene que ser escrito y debe ser interpuesto por el contribuyente responsable o agente declarador o retenedor. Que pone fin a esta reconsideración, una vía gubernativa, cuando es rechazada por la DIAN, y que cuando conlleva un silencio administrativo puede ser positivo, sustantivo o procesal. El positivo se entiende que se concedió lo solicitado. El sustantivo se produce que no respuesta de la entidad. Y el procesal abre una vía jurisdiccional, o sea que se abre un proceso. Hasta ahí, profe.
quien pueda. Muy bien. ¿Quién sigue? Profe, yo tengo las actuaciones administrativas. Dale. Dicen que las actuaciones administrativas constituyen la etapa del procedimiento administrativo que antecede al acto administrativo. Posteriormente a esta etapa viene la comunicación, publicación o notificación del acto y luego el trámite de los recursos llamados también vías gubernativas. Las actuaciones administrativas vinieron a ser reguladas por primera vez en la CCA, o sea, el Código Contencioso Administrativo. Ante la necesidad sentida de establecer una norma que se refiera a la actividad de la administración previa, el acto administrativo, esta etapa previa de información del acto administrativo no había sido hasta entonces objetivo de regulación específica, pues la ley anterior se limitaba a establecer las normas para impugnar tales actos mediante la llamada vías gubernativas. Muy bien. ¿Quién va a aportar? Profe, de las actuaciones administrativas, también pues se dice que los funcionarios tendrán en cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales, como lo señala la ley, la adecuada prestación de los servicios públicos y también garantizar la efectividad de los derechos e intereses de los administrados como los que son reconocidos por la ley. Dice que estas actuaciones administrativas se desarrollan especialmente con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, la buena fe, la moralidad, la participación, la transparencia, responsabilidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. También dice que hay estas actuaciones se pueden iniciar por quienes ejercen el derecho de petición, que de manera general o de manera particular, o por quienes obren en cumplimiento de una obligación o un deber legal, o por las autoridades ya oficiosamente. Listo, profe. Muy bien. ¿Alguien para agregar más? Sí, profe, acerca del agotamiento de la vía gubernativa. Ajá. Muestro por aquí la diapositiva. Dice que la ley fija una serie de procesos administrativos, cada uno con su etapa respectiva y con los recursos que puede interponer el administrado. Y una vez se ha surtido el último acto y se ha resuelto el último recurso que la ley ha dispuesto, entonces la vía gubernativa termina y el asunto se debe ventilar ya en otra instancia, que es la judicial, si existe tal posibilidad. El agotamiento de la vía gubernativa supone la finalización de toda actividad frente a la entidad y no queda más camino que recurrir a la justicia administrativa a fin de que ésta ejerza el control de legalidad a la actuación administrativa. Dice que hay que tener en cuenta que técnicamente el concepto de vía gubernativa desapareció con la expedición del nuevo Código de Procedimiento Administrativo en la Ley 1437 del 2011 y que hoy, en lugar de hablar de vía gubernativa, se debe hablar de actuación administrativa, y en lugar de referirnos al agotamiento de la vía gubernativa, debemos referirnos al agotamiento de la actuación administrativa, que es lo mismo, es decir, agotar todos los recursos que se tienen para controvertir la decisión administrativa que nos afecta. Muy Listo, bien. profe. ¿Tiene algo del derecho de petición? Yo, profe. No, profe. Dale, Chamorro. Listo. Dice, el derecho de petición lo contempla la Constitución de Colombia en su artículo 23, que permite a los ciudadanos presentar solicitudes y hacer peticiones a las autoridades para que se les suministre información sobre situaciones de interés general o particular. Segundo. El derecho de petición es una de las herramientas más valiosas que la Constitución Nacional ofreció al ciudadano común y corriente para recibir información y respuesta a las autoridades administrativas que de no atender la petición incurren en faltas administrativas que pueden ser sancionables.
El derecho de la petición es un derecho que la ley concede a toda persona a realizar peticiones o solicitudes a las autoridades administrativas, quienes deberán atenderlas en la medida en la que la petición elevada se ajuste a la ley. Las leyes y normas que regulan el derecho de petición. El derecho de petición, el derecho de petición es un derecho consagrado en la misma Constitución Nacional en el artículo 23, señala. Lo siguiente. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Listo. ¿Vieron el video? ¿Quién iba a hablar ahorita la otra persona? Yo, profe. Dale. Yeah. Bueno, dice que el derecho de petición es la facultad que tiene toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades o entidades, ya sea por motivos de interés general o particular. El derecho de petición lo contempla la Constitución de Colombia en su artículo 23, que permite a los ciudadanos presentar solicitudes y hacer peticiones a las autoridades para que se les suministre información sobre situaciones de interés general o particular. El derecho de petición es una de las herramientas más valiosas que la Constitución Nacional ofreció al ciudadano común y corriente para exigir información y respuestas a las autoridades administrativas, que de no atender la petición incurren en falta administrativa que puede ser sancionable. El derecho de petición es un derecho que la ley concede a toda persona a realizar peticiones o solicitudes a las autoridades administrativas, quienes deberán atenderlas en la medida en que la petición elevada se ajuste a la ley. Pues hay unos interrogantes, son los interrogantes pues, más comunes acerca del tema, y dice que si se requiere abogado o apoderar para presentar un derecho de petición, no se requiere de abogado para presentarlo. Para el caso de los menores de edad, si la petición va dirigida a una entidad encargada de proteger menores, no se requiere de representación de abogado ni de un adulto, de modo que el niño o menor puede directamente elevar la petición. Presentar un derecho de petición tiene costo, ¿no? La ley claramente manifiesta que el derecho de petición es gratuito, de manera que ninguna entidad puede exigir pago alguno por recibir el derecho de petición. Ante quien se presenta el derecho de petición, se puede presentar ante cualquier autoridad administrativa, estatal u oficial, es decir, contra cualquier institución del Estado. Listo, profe. Muy bien. ¿Lo oyen? ¿Está oyendo el video? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿El video lo escuchan? No, Yo profe, no. yo no, De las demás compañeros. yo tampoco. Espérate, pues. Yo tampoco.
Ahora sí. Sí, profe. Aunque creemos que el derecho de petición es cosa de abogados, en realidad es Ahí sí. Sí, Sí, profe. profe. Ya. todo lo contrario, porque usamos la petición todos los días. Por ejemplo, cuando solicitamos información en el banco, cuando pedimos un medicamento en la EPS o cuando presentamos una queja en la universidad. También cuando exigimos la garantía de un producto que compramos en el supermercado. El derecho de petición es un mecanismo de comunicación. Es el derecho de toda persona a preguntar o presentar solicitudes. Y a su vez, la obligación de algunas instituciones o personas de darte respuesta. Así que saber qué es y cómo usar el derecho de petición te puede hacer la vida mucho más fácil. Una petición la puede presentar cualquier persona, incluso extranjeros y menores de edad, y no se necesita saber de leyes o ser abogado. Las peticiones las podemos presentar en primer lugar a todas las entidades del Estado, ya que con nuestros impuestos financiamos las entidades públicas, así que deben estar al servicio de las personas. También a entidades privadas con las que tenemos una relación comercial. Por ejemplo, las empresas de servicios públicos o las tiendas donde compramos ropa y víveres o a las empresas de envíos, entre muchas otras. Finalmente, puedes presentar tus peticiones a cualquier persona con la que tengas una relación de subordinación. Por ejemplo, a tu jefe o a tu profesor de la universidad. Puedes preguntar o solicitar cualquier cosa. Siempre puedes empezar preguntando a qué tienes derecho. La respuesta debe ser fácil de entender y resolver todas tus preguntas o solicitudes. El tiempo de respuesta es generalmente de máximo 15 días hábiles. Si no te contestan de forma clara, completa y oportuna, se considera la petición como no contestada. Puedes presentar una tutela para exigir una respuesta. No importa cuál sea el tema de tu solicitud, ya que la petición es un derecho fundamental. Es el derecho a recibir una respuesta. Si tu petición va dirigida a una entidad del Estado, puedes presentar una queja ante la Procuraduría. Esta entidad sanciona a los funcionarios públicos que no dan respuesta a tus peticiones. Además, las empresas que ignoran tus solicitudes pueden ser multadas. Así que las puedes denunciar ante organismos de control como las superintendencias. No responder una petición es muy grave. Aquí te damos algunos ejemplos de funcionarios y empresas que han sido sancionadas por no contestar derechos de petición. Bueno. Bueno, están las leyes y normas que regulan el derecho de petición. La ley 14307. Pues el objetivo, pues ya está el video, ya lo dijo. Plazo máximo. El video, 15 días.
La prueba. ¿Quién va a hablar de la prueba? Profe, yo tengo algo para iniciar. Dale. Bueno, entonces la prueba se dice que es el derecho. La prueba en el derecho tributario tiene por objeto demostrar la ocurrencia de un hecho gravable y por consiguiente en qué cuantía se encuentra grabado. Todo para establecer la procedencia de la aplicación de las normas que determinan la obligación tributaria en cada caso concreto. En el artículo 125 del Código Tributario establece pues como tal los únicos medios probatorios que pueden tenerse en cuenta en la vía pues, dice actuarse en la vía administrativa. Uno de ellos son los documentos, otro es la pericia. La pericia pues la verdad busqué este concepto porque no lo tenía muy claro y la pericia es cuando se tiene como un concepto de un perito, ¿no, profe? Sí. Otro de ellos dice que es la inspección del órgano encargado de resolver, los cuales deben ser valorados por dicho órgano conjuntamente con las manifestaciones obtenidas. También se habla que dentro de las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio cuando el magistrado o un juez las considere útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Y la finalidad de la prueba tiene como un propósito es de llevar al juzgador al convencimiento de los hechos y las circunstancias controvertidas, los sostenidos, afirmados por una de las partes procesales y negados a la contraparte. O sea, es como para convencer a la contraparte de que lo que se hizo está correcto. Ajá. ¿Qué más? El video. De reposición y apelación, ¿no? Del recurso de reposición ¿Oye? y del recurso de apelación. ¿Se oye? Señor. En el recurso de reposición se busca que el mismo juez que tomó la decisión estudie si la revoca, la reforma o la confirma. Mientras que en el recurso de apelación, el encargado de realizar ese estudio es el superior jerárquico. Por eso se puede decir que el recurso de reposición es un recurso horizontal, mientras que el recurso de apelación es un recurso vertical. El recurso de reposición procede única y exclusivamente en contra de autos. No procede recurso de reposición en contra de sentencias, ni siquiera aquellas dictadas en única instancia. Decir que procede reposición en contra de sentencias es igual a una blasfemia procesal. Deshonor, deshonor sobre toda tu familia. Toma nota, deshonrada tu vaca. ¡Basta! Como veníamos diciendo, el recurso de reposición procede en contra de autos, salvo aquellos que la ley expresamente excluye. Entre los autos que no son susceptibles de reposición encontramos el que inadmite la demanda, el que fija fecha y hora para audiencia, el que decreta prueba de oficio, entre otros. Oye, despacio, cerebrito. Ante el silencio de la ley sobre si procede o no procede reposición, se debe entender que sí procede, es decir, solo no procederá reposición cuando la norma expresamente así lo disponga. El trámite del recurso de reposición puede dividirse en interposición, sustentación, traslado y resolución del recurso.
En la interposición debe distinguirse si el auto que se busca atacar fue dictado en audiencia o fue dictado fuera de audiencia. Si fue dictado en audiencia, debe interponerse el recurso inmediatamente después de proferida la decisión. Mientras que si la decisión fue dictada fuera de audiencia, deberá interponerse dentro de los 3 días siguientes a su notificación. La sustentación, en el caso del recurso de reposición, va ligada a la interposición, es decir, que inmediatamente después de interponer el recurso en audiencia debe sustentarse. Y en el caso de que sea un recurso por escrito, en la misma interposición se sustenta, se señala cuáles son las razones de inconformidad y por qué debe revocarse o reformarse la decisión. Ahora, el traslado del recurso. El juez tiene 2 oídos, por lo que no puede entrar a resolver el recurso sin antes haber escuchado o darle la oportunidad al menos de intervenir a la contraparte de quien interpuso el recurso. Ese traslado, ¿cómo se da? Si es en audiencia, se surte concediéndole el uso de la palabra a la parte respectiva. Si es por escrito, se acude al sistema de fijación en lista por un día y luego el expediente permanece en secretaría por el término de 3 días. Durante el término de traslado, sea en audiencia o por el sistema de fijación en lista, la contraparte dará sus argumentos de por qué considera la decisión debe confirmarse. Luego de que se corre el traslado, el juez entra a resolver. El recurso de reposición se resuelve por auto, que por regla general no es susceptible de ningún recurso. El recurso de apelación procede contra sentencias dictadas en primera instancia y contra algunos autos dictados en primera instancia. Cuando estudiamos el recurso de reposición, dijimos que ante el silencio del legislador sobre si procede o no, debe entenderse que sí procede reposición. Aquí la lógica es la contraria. Ante el silencio del legislador sobre si procede o no, debe entenderse que no procede apelación. Hoy es el día opuesto. Qué trucazo, ¿no? O dicho de otra manera, solo serán apelables los autos que expresamente la ley disponga que lo son. El artículo 321 del Código General del Proceso enlista de manera enunciativa, más no taxativa, la gran mayoría de autos que son apelables, como el que rechaza la demanda, como el que niega la práctica de pruebas, el que resuelve sobre medidas cautelares o sobre nulidades procesales. En el ordenamiento se encuentran otras disposiciones donde señalarán que otros autos son apelables, pero la gran mayoría se encuentran en el artículo 321. El trámite del recurso de apelación varía dependiendo de si se interpone en contra de un auto o en contra de una sentencia. El trámite del recurso de apelación en contra de autos está compuesto por la interposición, la sustentación, el traslado, la concesión y por último la resolución. Los primeros 4 pasos se realizan ante el juez de primera instancia y solo la resolución estará a cargo del juez de segunda instancia. La interposición, la sustentación y el traslado se da casi de manera idéntica que en el recurso de reposición. ¿Qué es lo único que cambia? Aquí la sustentación puede darse en audiencia o dentro de los 3 días siguientes. En el recurso de reposición, cuando yo interponía el recurso en audiencia, lo tenía que sustentar allí mismo. Aquí puedo dividir la interposición de la sustentación. Interpongo el recurso en audiencia, si quiero lo sustento allí o lo puedo sustentar dentro de los 3 días siguientes. Por lo demás, vuelvo y reitero, la interposición, sustentación y traslado es lo mismo que en el recurso de reposición. Luego del traslado, el juez de primera instancia estudia si concede o no concede el recurso. No concederá el recurso cuando considere que se interpuso de manera extemporánea o que es improcedente. En caso contrario, concederá el recurso.
Si el juez no concede el recurso, nos queda el camino de interponer recurso de reposición y en subsidio queja contra esa decisión. En caso contrario, es decir, el juez concede el recurso, pasará el expediente o sus copias al juez de segunda instancia. Este juez de segunda instancia solo debe tomar una de dos decisiones, o inadmitir el recurso o entrar a resolver de fondo el mismo. Como puede observarse, en el trámite del recurso de apelación de autos, la mayoría de las actuaciones se resuelven ante el juez de primera instancia y solamente el paso de la resolución se tramita ante el juez de segunda. Vale la pena mencionar que cuando se trata de apelación de autos, la apelación puede interponerse como recurso principal o en subsidio del de reposición, para darle la oportunidad al juez de que revoque y reforme su decisión, y si él confirma, ahí sí nos vamos a apelación, pero debe interponerse desde un primer momento. Mientras que en la apelación de sentencias, el recurso de apelación solo puede ser principal porque, ya lo hemos dicho, no procede reposición en contra de sentencias. Ahora abordaré el trámite del recurso de apelación en contra de sentencias. Los pasos son los siguientes: la interposición, el señalamiento de reparos concretos, luego se estudia la concesión del recurso, luego pasa al juez de segunda instancia, quien estudiará si lo admite o no, luego sigue la audiencia de sustentación y por último el fallo de segunda instancia. Si bien la regla general será que la sentencia se dicte en audiencia, excepcionalmente el juez podrá dictarla por escrito. Si la sentencia se profirió en audiencia, se interpone el recurso inmediatamente después de proferida. Si la sentencia se dictó fuera de audiencia, deberá interponerse dentro de los 3 días siguientes a su notificación. Luego sigue el señalamiento de los reparos concretos. No se trata propiamente de una sustentación, porque aquí la sustentación se da ante el juez de segunda instancia. No obstante, luego de interponer el recurso o dentro de los 3 días siguientes, la parte sí debe expresar cuáles son los motivos de su inconformidad. Esos motivos deberán ser profundizados posteriormente en la audiencia de sustentación. Luego de los reparos concretos continúa la concesión del recurso. El juez estudia si es improcedente o no, si es extemporáneo o no. Si concede el recurso, el expediente o sus copias pasan al juez de segunda instancia y el juez de segunda instancia admite o inadmite el recurso. En el auto que admite también puede decretar pruebas de oficio. También debe tenerse en cuenta que durante la ejecutoria de ese auto las partes podrán solicitar la práctica de pruebas. Una vez en firme cualquiera de estas decisiones, el juez fija fecha y hora para la audiencia de sustentación. En esa audiencia de sustentación se practican las pruebas, si es que se decretaron, y se procede a escuchar los alegatos de las partes, luego de lo cual el juez deberá dictar sentencia de segunda instancia. En la descripción les dejo información bibliográfica que desarrolla de manera amplia este tema. Nos vemos en la próxima clase. Bienvenidos a Estudios. Bueno. Bueno, entonces ya, pero terminamos con este video que he leído sobre la firmeza en las declaraciones tributarias. ¿Luego me oyen? Sí, profe, estamos aquí.
Bueno, entonces, firmeza en las declaraciones de renta dice que una declaración de renta, una declaración adquiere firmeza cuando ha transcurrido el tiempo establecido por la ley para que la DIAN pueda cuestionar y modificar la declaración tributaria presentada por el contribuyente. ¿Qué dijeron sobre eso? Creo que sí, pues que es algo que tiene un tiempo, ¿no? Que por lo menos que las declaraciones tributarias, por lo menos las de renta, habla que cuando es saldo a favor, tiene hasta 2 años pues para que la DIAN pues se notifique, ¿no? Si en ese tiempo digamos que la DIAN no se notifique como para una reclamación o algo pues para pues alguna actuación como tal de la DIAN, entonces ya quedan firmes, o sea, ya la DIAN no podría hacer nada más allí. Ya quedó, ya esa declaración quedó lista, ya quedó bien. Y ya se puede pedir el saldo a favor. Y se podría pedir el saldo a favor, sí, señor. Ajá, ¿qué más? 2 años para que queden firme, ¿no? Sí, sí, señor, 2 años. Pero eso es para cuando esté el saldo a favor o No, también. en firme quiere decir tanto a favor o no a favor. Ya. Es para lo que usted declaró, le quede en firme. No sé, este video ya es muy largo, es de 1 hora 45, donde dice tenemos términos de firmeza en las declaraciones, para que la vea. Aquí no lo vamos a ver porque dura 1 hora 45. Entonces, no, le explico. En firme quiere decir que ya quedó en firme y ya no se puede cambiar. Pero la ley igual tiene 5 años para investigación, ¿no? Pero cuando me queda a favor, entonces para poder solicitar esos saldos a favor. No porque me quedo ahorita a favor, entonces yo voy a pedir la solicitud de que me devuelvan la plata. No, hay que esperar los 2 años, ¿ya? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Ah, es que será. Entonces íbamos hasta la 41, ¿verdad? No, hasta la 40 y qué. 5. Bueno. Ojalá hayan hecho este ejercicio de aprendizaje, ¿no? Bueno. Caso práctico. Entonces vamos a mirar para la próxima clase de la página 46. Liquidación oficial. Liquidación oficial de corrección aritmética. De revisión. Mora en los pagos de impuestos. Etapas de procedimiento tributario. Etapas de cobro coactivo. Y la unidad 3 de planeación tributaria, dejémosla para la próxima clase. Entonces vamos desde la 46 a la 64. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces no siendo más, muchachos, que descansen. Nos vemos dentro de 8 días por este mismo canal. Bueno, igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Chao, luego. profe. Gracias. Profe.